Muy buena tarde, respetada teleaudiencia del Canal 2 de Global TV y de este programa Sus Derechos. Nuevamente con ustedes trayéndoles temas de vital importancia para que en un momento determinado usted pueda hacer valer sus derechos. Recuerde la mecánica del programa y es que a la finalización del mismo usted tiene una franja, señor televidente, un espacio de 5 minutos de llamada al aire para que nos haga la pregunta, si una pregunta referente al tema del día, si a bien lo considera, a la línea 558-5312. Pero si usted requiere de una consulta personalizada, no dude en contactarnos a través de los números de contacto, líneas telefónicas que permanentemente están apareciendo en pantalla. También recuerde que nos puede escribir a susderechos@yahoo.es o seguirnos también a través de Twitter en esta misma dirección. Antes de dar inicio al programa de hoy, queremos volver a hacer mención al desaparecimiento del señor Gustavo Patiño Vázquez, padre de nuestro colega, compañero y amigo Carlos Gustavo Patiño Espina, y queremos mostrarlo en pantalla para que por favor, señor televidente, si usted lo ha visto, se contacte a los números telefónicos que a continuación les daremos. El señor Gustavo Patiño salió de su casa en el municipio de Cartago Valle el día 21 de marzo de 2012 y abordó un taxi y no se sabe más de él. Es una persona adulto mayor de 77 años, puede ser que tenga alguna laguna mental y esté por allí en las calles porque él también vivió aquí en Cali. Les recomendamos por el bienestar de su familia, de él mismo y de todas las personas que lo queremos, que si se dan cuenta, por favor se comuniquen a los números. Doctor, me regala por favor los números telefónicos. Gracias. Gracias, doctora Idaluz, y gracias nuevamente a la teleaudiencia del Canal 2 de Global Televisión que nos observan en vivo y en directo. Los teléfonos de contacto que pueden comunicar si han hallado al padre de nuestro colega son 317-731-0923 o 314-654-7696. Seguimos haciendo votos por el pronto regreso del padre de nuestro colega y por todos aquellos que se encuentren secuestrados o desaparecidos en nuestro país. Bueno, amable teleaudiencia, haciendo referencia al anterior conversatorio, nosotros hicimos mención al régimen de pensión y explicamos sumariamente los dos regímenes que existen en este sistema de la Ley 100, pero hoy ahondaremos o precisaremos el régimen de prima media con prestación definida. En el anterior conversatorio hicimos una referencia, vuelvo y lo reitero, sumaria, establecimos cómo se podrían dar los traslados entre uno y otro, cuáles eran las edades mínimas o los requisitos mínimos para acceder a esa pensión de vejez. Hoy pues ya entraremos a precisar ese régimen de prima media, para lo cual la doctora Idaluz nos entrará en detalle de cada uno de esos aspectos. Muchas gracias. Retomando parte pues del tema que nos quedó pendiente en el conversatorio pasado, es menester decir para todos que cuando yo me voy a trasladar del régimen, es decir, o estoy en el régimen de prima media con prestación definida, que es solidario, y voy a pasar al régimen de ahorro individual con solidaridad de los fondos privados, pues a mí me deben y viceversa, me deben tener en cuenta todo el tiempo que yo he computado o que he cotizado, bien sea a través de cajas de previsión, en empresas privadas o empresas del sector público, bien como servidor público o como trabajador oficial. Es decir, que
por el hecho del traslado a mí no se me va a perder el tiempo que tengo cotizado. Lo otro es que cuando yo me voy a trasladar del régimen solidario de prima media con prestación definida, que es el administrado por el Instituto de Seguros Sociales o Seguro Social, me van a trasladar al régimen de ahorro individual el bono pensional. Pero si es a la inversa, si yo me voy a trasladar del régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos privados al régimen de prima media solidario de prima media con prestación definida administrado por el ISS, pues ya me van a trasladar todo lo que yo he cotizado en la cuenta individual más los rendimientos pues que me ha generado la cotización a esa cuenta individual. Entonces, cuando hablamos del régimen de prima media, entonces operan los bonos. Doctor Mauricio, expliquémosle a la teleaudiencia qué es esto de los bonos, cómo se emiten los bonos, sí, qué significa para que la gente pues tenga idea, porque todo el mundo piensa que el hecho de trasladarse independientemente del régimen le genera un bono y ya aclaramos cuándo se produce bono y cuándo no. Entonces, doctor, comuniquémosle a la teleaudiencia acerca de los bonos pensionales, por favor. Bueno, gracias, doctora Aidaluz. Hay que tener en cuenta que cuando se hace mención de la palabra bono, es un beneficio que se recibe y no es monetario. Es decir, el bono se genera cuando se hace un traslado de un régimen de uno a otro, y en particular sería, por lo menos el de ahorro individual, al régimen de prima media, pero el término bono está aplicado a ese régimen de prima media con prestación definida, y es, por ser ese fondo, un fondo común, el Estado garantiza que esos recursos que se han depositado a través de ese cotizante, quien es en últimas a quien le ha pertenecido el dinero debido a su capacidad laboral, ha ahorrado y requiere que ese dinero esté garantizado y que, valga la redundancia, le garantice a ese beneficiario su pensión como tal. Ese bono lo que pretende es garantizarle toda la cotización que ha hecho en el sistema durante los 20 años que haya generado. Ese bono no se lo entregan a usted, señor beneficiario, ese bono lo hacen a través o administrado a través de los fondos, es decir, cada uno de ellos, cuando se hace el traslado, le tiene que emitir al otro el bono. En el régimen de prima media, pues tenemos en cuenta que son semanas y en el otro es de ahorro individual, pero adicionalmente cuando usted se traslada de ese fondo que es del Instituto de Seguros Sociales, tiene que emitir un bono pensional en el cual se establece un monto que está representado en semanas, pero vuelvo y le reitero, económicamente eso no le representa ningún título o valor a usted, porque ese es un elemento que utiliza el Estado para garantizar el pago de ese derecho. Eso podríamos establecer que es, a grosso modo, el bono pensional. Sí, es verdad. O sea que, como lo manifestó el doctor Mauricio, es administrado, quiere decir que a mí me lo van a ir dando paulatinamente, progresivamente, en forma vitalicia, pues cuando yo vaya ya a acceder a mi prestación económica por vejez. También les mencionamos en el conversatorio pasado que así como en la EPS existía un fondo subsidiado, el régimen subsidiado, dijimos también que en el fondo de pensiones existe Prosperar, Prosperar es una fiducia del Estado que se encarga de administrar las pensiones, pero es el mismo régimen de prima media, de seguro social. Sí, y aquí lo que hace es el seguro o el Estado comportarse como un patrón en lo que respecta a los aportes, es decir, que ese 75% que me debe pagar mi empleador para la cotización del fondo de pensiones, pues lo va a asumir Prosperar. Pero también es menester decir que para yo vincularme a este fondo de solidaridad pensional administrado por Prosperar, debo cumplir unos requisitos, o hay unas opciones, hay dos opciones. La primera es hombres y mujeres que tengan entre 35 y 54 años de edad y 250 semanas cotizadas, pero que a su vez también estén cotizando a la EPS bien como cotizantes, estén afiliados, bien como cotizantes al régimen subsidiado o como beneficiarios. Y la segunda opción son aquellos hombres y mujeres que tengan entre 55 y 64 años de edad y que tengan 50 semanas cotizadas como mínimo al fondo de pensiones, y también que coticen, que estén afiliados a salud bien como cotizantes, como beneficiarios o a través del régimen subsidiado. Allí puntualizamos pues lo que es el sistema general. Ahora vamos
a entrar en detalle sobre lo que es el régimen de prima media, régimen solidario de prima media con prestación definida administrado por el Seguro Social. Entonces tenemos que decirles que es un fondo común de naturaleza pública donde se administran las pensiones o las cotizaciones de los trabajadores, de los usuarios cotizantes, llámense dependientes o independientes, que por ser de naturaleza común quiere decir que es como una bolsita, ¿sí?, donde van todos esos ahorros, y que en el evento que yo, usuario, me acontezca un fallecimiento o no cumpla con los requisitos para pensionarme, yo retiro, ¿cierto? Solicito la indemnización o la devolución, pero si yo fallezco sin beneficiarios, pues como es de naturaleza común, irá a ese fondo que va a alimentar, y valga la redundancia, el fondo de pensiones del régimen de prima media, y servirá pues para los demás usuarios que en un momento determinado adquieran el derecho. Entonces, en el régimen de prima media del Seguro Social, hoy en día las personas se pensionan con 1000 semanas, y si son hombres con 60 años y si son mujeres con 55 años de edad. Esto hasta el 2014, como ya lo habíamos manifestado, porque ya a partir del 2014 ya se incrementará en 2 años, y ya las mujeres tendrán que pensionarse con 57 años y los hombres con 62 años, y ya no hablaremos de 1000 semanas, sino de 1300 semanas cotizadas. Doctor, ¿quiere precisar algo más al respecto de este régimen solidario de prima media administrado por el IS? Claro, doctora Aidaluz, haciendo una continuidad de lo que usted ha hecho mención, ese régimen de prima media está establecido y está regulado por el Estado, particularmente en la Ley 100, y como usted hizo mención en él, hay que tener en cuenta que él ha sufrido unas modificaciones respecto al monto de semanas y la edad que se requiere para acceder a este beneficio. Usted hizo mención del acto legislativo del 2005, el cual modificó la edad y estableció como fecha límite del 2014. Eso quiere decir, usted televidente que nos está viendo, usted que está con la expectativa de adquirir ese derecho, debe tener en cuenta exactamente si está afiliado al Instituto de Seguros Sociales a través de pensión, debe de saber cuántas semanas tiene, cuál es su edad para saber si es beneficiario o no de ese régimen de transición, porque a partir del 2014 las reglas del juego cambian, y a partir de ese momento ya no serán las 1000 semanas, sino que, como usted lo hizo mención, son más de 1000 semanas, 1300 semanas, y la edad aumenta. Por ahí han querido nuevamente manipular este tema por parte del Senado. Considero que van a ser un poco más difícil el acceso a esa pensión. El régimen de prima media tiene estas particularidades distinto al que tocaremos más adelante o en otro conversatorio respecto al de ahorro individual, pero los detalles principales que tiene este régimen es la edad y el número de semanas cotizadas que se deben de tener. Asimismo, hay que tener en cuenta, y que usted va a abordar precisamente ese tema, doctora, y es cómo se liquida esa pensión. Es decir, ya sabemos que hay unos requisitos taxativos que contiene la norma, y ahí nos debemos de sujetar porque esas son las reglas que tiene este país para las pensiones. Pero sí, también hay que tener en cuenta cómo va a ser esa pensión que le pueda surgir a esa persona que ya tiene esos dos requisitos y cómo se calcula. Bueno, pero ahorita que usted mencionaba lo del régimen de transición, también es importante precisar que este acto legislativo de 2005, el 22 de julio de 2005, acto legislativo 01, también ha establecido que para que ese régimen de transición permanezca o perdure hasta el 2014, se requiere que yo, cuando entró en vigencia ese acto, o sea, 22 de julio de 2005, haya tenido 750 semanas cotizadas, si no, pues no será derechoso pues de ese régimen de transición. Bueno, lo otro, cuando usted me pregunta acerca de cómo va a ser liquidado, pues también es preciso decirles que a mí me van a promediar los últimos 10 años al momento pues de cumplir la edad, ¿sí? Si el aporte de esos últimos 10 años es el mejor o es superior a toda mi historia laboral, pero si ocurre el caso contrario, ¿cierto?, y yo en toda mi historia laboral tengo un promedio de cotización mejor, pues entonces es requisito que tenga como mínimo 1250 semanas cotizadas para que ya no me promedien los últimos 10 años, sino que me promedien toda mi historia laboral, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer claridad, es toda la historia laboral, si es más beneficiosa para mí, para mi liquidación, pero siempre y cuando tenga 1250 semanas.
Y también es menester decir que cómo me liquidan a mí la pensión en el régimen de prima media. Entonces dice que partimos con las 1000 semanas en un 65% de mi IBC, de mi IBL, perdón. De mi IBC, de mi ingreso base de cotización, porque el IBL es el que me van a aplicar. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos usuarios que toda la vida le cotizaron sobre la base de un salario mínimo y resulta que tienen 1200, 1300 semanas, 1400 y ellos consideran que como se pensionaban con las 1000 semanas, entonces tienen derecho a que con las 1000 semanas les liquiden el salario mínimo y que aparte de eso a ellos les den el excedente, me hago entender, de las 1000 semanas, o sea, cotizó 1300, entonces dice, ay, que a mí me den el salario mínimo de las 1000 y que me devuelvan las 300 semanas en dinero, y eso es imposible porque volvemos a decirle, el régimen solidario de prima media con prestación definida es un fondo de naturaleza pública, ¿sí? Es solidario, entonces el excedente que queda allí, si yo coticé sobre un mínimo, pues será para alimentar ese fondo. Es diferente para que aquella persona que ha cotizado pues con ingresos mucho más altos, entonces se aplica la regla de los 10 años o de toda la historia laboral, pero en principio son las 1000 semanas y el 65%, pero si yo en lugar de tener 1000 semanas y estoy en un rango entre 1000 y 1200 semanas, pues a mí me van a incrementar un 2% más adicional hasta llegar a 1200 semanas a un 73% de mi ingreso o de mi salario, el promedio pues de mis cotizaciones. Pero si yo supero esas 1200 semanas y me encuentro en un rango entre 1200 y 1400 semanas, pues ya me irán a incrementar no un 2%, sino un 3%. Entonces yo podría obtener una pensión con un porcentaje que es el máximo, que es el 85%. Doctor, aquí a mí me gustaría que hiciéramos una precisión, porque cuando se creó el régimen el Sistema General de Seguridad Social integral, y hablemos del fondo de pensiones o de las pensiones, se dijo que yo también cuando traía unos derechos adquiridos, ¿cierto?, no renunciaba a ellos por el hecho de estar en esta nueva ley 100 del 93 y ahorita pues con sus decretos reglamentarios. Entonces se podrá dar el caso, doctor, de personas que se puedan pensionar con un poquito más, o sea, no el 85 sino el 90%. Claro, doctora Aidaluz, muy interesante su pregunta, y antes de abordar esta respuesta, sí sería bueno concluir con claridad que el sistema que maneja el Seguro Social tiene unos rangos y es proporcional, y usted, señor televidente, que tiene esa expectativa, pues es muy importante que usted sepa el número de semanas que tenga cotizadas, la edad que tenga, y ojalá pueda de alguna manera ser esa historia analizada por un profesional del derecho, porque como usted observa es dinámico y corresponde a la pensión que usted recibirá por parte del Instituto de Seguros Sociales. Ahora, dando respuesta, doctora Aidaluz, a la pregunta que usted ha formulado, claro, la Corte Constitucional y nuestra Constitución actual establece que se respetan esos derechos adquiridos de los trabajadores y de los pensionados. Hay unos derechos adquiridos que son ratificados por la Constitución y por ende hay que hacerlos valer. Hay personas que han venido cotizando al Instituto de Seguros Sociales no desde el momento de la expedición de la Ley 100, que fue en el año 93, sino que lo han venido haciendo con anterioridad, y ellos tendrán derecho a que su pensión no sea, calculada o tenga un tope máximo, como usted bien lo estableció, del 85, sino que se pueda llegar al 90%. Hay también que tener claridad respecto a algo. Antes de la expedición de la Ley 100, algunas personas cotizaban, bien sean los trabajadores, digámosle, no del sector no oficial, al Instituto de Seguros Sociales, y hay otros, los empleados públicos, que hacían sus cotizaciones a pensión a unos fondos comunes como Cajanal o Caprecon, y algunos se trasladaron, y hay que tener en cuenta que ese traslado, para que ellos tengan derecho a ese bono o a ese reconocimiento de ese otro fondo, tiene que superar las 150 semanas, porque se dan casos en los cuales se está contando con ese tiempo, y si es inferior, pues lastimosamente después de la expedición de la Ley 100, mucha gente migró a los fondos privados sin tener en cuenta esa consecuencia que pudo haber generado. Y ese caso es un caso que debe analizarse particularmente, porque muchas personas creen que tienen ya el tiempo determinado para eso. Sí. Doctora Aidaluz, como estamos abordando el régimen del Instituto de Seguros Sociales, pues solamente las personas no se pensionan por vejez, se pensionan
por otras contingencias. Sería bueno que nos precisara sobre la invalidez, es decir, la invalidez es una contingencia que surge por un accidente de trabajo o puede también ocurrir también por una enfermedad no profesional. Entonces sería bueno que nos indicara para que el televidente tenga también esa información, porque no solamente nos pueden ver un pensionado en estos momentos en vivo en directo, sino una persona que tenga en estos momentos una incapacidad que esté casi por sobrepasar los 6 meses. Claro que sí. Cuando dijimos, y me perdona, fue que puntualicé y dije no, es porque pensé que íbamos a... Pues para no confundir al televidente, no vamos a hablar de accidente profesional, estamos en las pensiones por invalidez del régimen común. El capítulo de los riesgos profesionales lo tocaremos en un programa pues diferente a cuando ya finalicemos las pensiones. Entonces sí, como dijimos en el conversatorio pasado, el régimen de pensiones o las pensiones en principio buscan que las personas coticen para 3 riesgos, dijimos IVM, invalidez, vejez y muerte. Entonces ya precisamos los requisitos para vejez, ahora vamos a explicarles acerca de la invalidez. Entonces se considera que una persona es inválida cuando le ha ocurrido un accidente pero no profesional, o sea por una enfermedad común, ¿sí? O un accidente común, ¿sí? Que no ha sido provocado intencionalmente. Entonces cuando esta persona está en esa condición, se requiere que sea valorado bien por el Fondo de Pensiones, bien por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, o cuando esas calificaciones han sido objetadas, ¿sí? Han sido apeladas por el cotizante. Exacto, por el cotizante o el trabajador, entonces puede ser objeto ya de revisión ante la Junta Nacional de Calificación. Entonces cuando a mí esa junta o ese ente calificador determina que yo tengo el 50% o más de la pérdida de mi capacidad laboral, entonces me declara inválido y me estructura la invalidez a través de un acto administrativo. Entonces, para que yo tenga derecho a esa pensión de invalidez, debo cumplir también unos requisitos. Primero, tener la calificación de igual o superior al 50% de la pérdida de mi capacidad laboral. Y cumplir también con unos requisitos como son tener 50 semanas cotizadas, es decir, 1 año, dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de esa calificación o de la primera calificación de invalidez, ¿sí? Entonces 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores, pero cuando esa persona ha tenido la calificación igual o superior al 50%, y tener una fidelidad de cotización con el sistema equivalente al 20%, entre el momento en que yo cumplí los 20 años de edad y la edad que tengo al momento en que me estructura la invalidez. A ver, como para hacerlo más claro, si yo por ejemplo tengo 40 años y a mí me invalidan o me dan la estructuración de la invalidez hoy, entonces yo me traslado de los 20 años a los 40 que tengo hoy, han transcurrido 20 años. En esos 20 años, ¿cuántas semanas yo pude haber cotizado? 1000 semanas. A 1000 semanas le aplico ese 20%, o sea que yo tengo que tener como fidelidad en el sistema 200 semanas cotizadas. Entonces ya tenemos que por enfermedad por riesgo común son las 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de la calificación de invalidez y tener el 20% de fidelidad al sistema. Obviamente que para todos no va a ser las 200 semanas, porque eso depende de la edad que tenga la persona. Y también se da la invalidez por accidente, pero no hablamos de accidente de trabajo, sino un accidente común. Me atropelló un carro, se me vino una luz de tierra, bueno, un accidente. Entonces allí los requisitos varían, pero solamente en la fecha del acontecimiento, me hago entender, serían las 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores, pero al hecho, o sea, al accidente como tal, ya no a la calificación, sino al accidente como tal, y la misma fidelidad del 20% desde el momento en que cumplí los 20 años y la fecha en que me ocurrió el accidente. En este momento vamos a abrir la línea de participación o continuamos rodando. ¿Se finaliza el programa? Doctora Aidaluz, entonces, creo que tenemos, qué pena, nos disculpan, hay como una inconsistencia, no sabemos si el programa ya sale o vamos a continuar con la llamada. Entonces, pues mientras aquí nos avisan, seguimos retomando
que también hay personas que sin tenerlas, que no tienen pues esa edad, no son mayores de 20 años, sino que son menores de 20 años, obviamente que ya no se les va a poder aplicar la fidelidad del 20%. Bueno, les informamos, amables televidentes, que el programa finaliza por el día de hoy y en la próxima semana daremos continuación, recordándoles que estamos con ustedes todos los lunes de 2 a 2:30 de la tarde y que también nos pueden hacer las consultas a través de los números de línea telefónica que aparecen en pantalla. Muchas gracias, doctor Mauricio, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora Aidaluz, y gracias a los televidentes que nos observan a través de la señal del canal 2 de Global TV.